cómo fue que la Virgen les hizo ese llamado y por medio de quién. Nos trasladábamos para la casa y buscando en un carrito que teníamos, buscando música, algo que escuchar, nos salió una predicación bien jocosa, bien ameno, entretenida, y le dije a ella que iba buscando la música, detén eso. Entonces yo le dije, deja ese culto, y mi sorpresa que en medio de la predicación salía una cuña que decía Radio María, y yo, Radio María, y déjalo, nos interesó más. ¿Cómo fue ese llamado a servir exactamente acá en Radio María? Me había quedado sin trabajo, entonces ella iba a trabajar y yo me quedaba en la casa haciendo los quehaceres y ponía Radio María, y yo escuchaba que decían que se necesitaban voluntarios para cualquier área. Entonces yo le comenté y le dije, allí piden voluntarios, voy a ir, en vez de quedarme en la casa, voy a ir a hacer voluntariado, a que me pongan a barrer, a hacer lo que sea. Pero nunca se nos daba la oportunidad. ¿Qué les dirían a otros matrimonios para que se animen a servir juntos? También a aquellos que piensan, no tengo nada que ofrecer, ¿qué les dirían ustedes? La verdad que Radio María nos ha hecho felices en todos los ámbitos en los que nos hemos movido. Y como te digo, Dios prepara a las personas. Así que yo invito a todos aquellos que quieren servir, que tienen tiempo. No, ni tanto tiempo, ¿verdad? Nosotros no tenemos tiempo entre todas las labores que hacemos, pero Dios nos hace el tiempo para poder venir y evangelizar a través de la radio. Las obras de misericordia son acciones caritativas con las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Bienvenidos al podcast Al Servicio de María Santísima, donde el amor al prójimo suena fuerte y cada palabra es una semilla de fe que ha marcado el paso a lo largo de estos 24 años. Esto es el voluntariado de Radio María El Salvador. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast. Hay mensajes que cambian vidas y a veces esa voz que escuchamos no es casualidad, sino la respuesta que estábamos esperando. Hoy, precisamente en el podcast Al Servicio de María Santísima, tenemos la oportunidad de entrevistar a los esposos Hernández, donde hay un mensaje de Radio María que convirtió esos panes en un proyecto de vida. Ese testimonio también de amor al prójimo. El voluntariado también se puede hacer como matrimonio. Y es que desde ahí vemos el arte de servir juntos con amor, fortaleciendo la unión y llevando la esperanza a quienes los rodean. Por eso queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos Mariela y Arístides. Muchas gracias por esta invitación y qué alegría compartir esta experiencia con ustedes. Y para mí ha sido una sorpresa también la invitación que se nos ha hecho para contar un poco la vivencia que hemos tenido acá en la casa de la Virgen María. Me imagino que hay muchísima emoción dentro de sus corazones, hay sonrisas y como ustedes lo pueden notar a través del video, y a los que nos escuchan pues les decimos, nuestros hermanos están sonriendo porque van a recordar momentos de esos pasos que han cambiado, me imagino, su corazón y también sus hogares. Para iniciar este espacio, podrían presentarse ustedes y contarnos sobre su matrimonio, además cómo fue que la Virgen les hizo ese llamado y por medio de quién. Muy bien, mi nombre es Arístides Hernández y pues me acompaña mi esposa Mariela de Hernández. Tenemos ya 15 años de casados y pues nuestra historia en Radio María se remonta exactamente a hace 15 años. Sí, la verdad es que nosotros nos casamos en el 2010, diciembre, justo, y Radio María en FM la conocimos en el 2011. Entonces prácticamente cuando Radio María sale en FM también nosotros conocemos de este proyecto. Ya había escuchado que existía Radio María, pero no se escuchaba, pues porque en el AM era a veces difícil, el radio ya no había dónde escuchar, o sí, pero como que era mejor el FM, entonces no habíamos escuchado detenidamente lo que transmitía Radio María. Entonces nuestra experiencia, ¿cómo lo conocimos? Pues recuerdo que veníamos una noche de la parroquia, nosotros pertenecemos a la parroquia Santa María de la Encarnación, que queda en San Marcos, pero vivimos en Santo Tomás, entonces nos trasladábamos para la casa y buscando en un carrito que teníamos, buscando música, algo que escuchar,
nos salió una predicación bien jocosa, bien ameno, entretenida, y le dije a ella que iba buscando la música, detén ese culto, o que detuviera la predicación, porque parecía un pastor evangélico el que estaba predicando, y justamente era el testimonio del padre Basilio Arévalo, que, como ustedes recuerdan, él no era católico, pues sí, él quiso convertir a un grupo de seminaristas, y ahí es donde cuenta su testimonio. Eso estaban transmitiendo. Entonces yo le dije, deja ese culto, y mi sorpresa que en medio de la predicación salía una cuña que decía Radio María, y yo, Radio María, y déjalo. Nos interesó más. Terminamos de escuchar el programa, y al final decía una voz, esta es una prueba piloto para Radio María, y daba la frecuencia 107.3 FM, y ahí fue como que nos entró la curiosidad. Luego, desde entonces, ya en la casa fuimos a buscar y sintonizar Radio María, ya cuando bendijeron la señal, cuando ya comenzaron a transmitir, y ahí nos quedamos escuchando Radio María. Y cuando ya salíamos en nuestro carro, pues era la emisora que ya sabíamos que estaba en el número 1, y desde entonces está en el número 1 en nuestro carro, y es como seguimos escuchando Radio María a toda hora del día. Nos han comentado cómo llegó la emisora a su carro y a su casa, pero ahora, ¿cómo fue ese llamado a servir exactamente acá en Radio María? Pues sigo contando la historia. Este es un testimonio de Dios, la Virgen María, como intercesora con nuestro matrimonio, porque justamente, como ya lo dijimos, nos casamos en el 2010, en el 2011 yo me había quedado sin trabajo. Entonces ella iba a trabajar y yo me quedaba en la casa haciendo los quehaceres, y ponía Radio María. Y yo escuchaba que decían que se necesitaban voluntarios para cualquier área. Entonces yo le comenté y le dije, allí piden voluntarios, voy a ir, en vez de quedarme en la casa, voy a ir a hacer voluntariado, a que me pongan a barrer, a hacer lo que sea. Pero nunca se nos daba la oportunidad. Hasta que un día veníamos del centro histórico y pasábamos justo frente al ex zoológico, cuando veníamos escuchando Radio María, y como allá por ese año 2011 el padre Hilario Contrán era el director, Fray Hilario, celebraba misa todos los días a las 6 de la tarde, y él, como buen franciscano, los días martes dedicado a San Antonio, y bendecía a francés. Y él ese día dijo, hoy no vamos a bendecir el pan de San Antonio porque nadie ha traído. Si usted viene escuchando Radio María, traiga francés y véngase. Y justo en la esquina siguiente de donde veníamos escuchando estaba una señora vendiendo francés, y rápido me ahorillé. El tráfico no era tan complicado como hoy. Me ahorillé y compramos francés y nos venimos. Lo primero que nos impactó fue la capilla, pero eso, cuéntanos un poquito, Mariela, porque para recordar también. Bueno, nosotros escuchamos el llamado que hizo el padre Hilario, pero no nos imaginábamos ni cuántas personas habían. Nosotros solo compramos, creo yo, que $1. O 2, no recuerdo. Y bueno, llevémoslo. No nos imaginamos cuántas personas venían en la capilla, pero como dice Arístides, fue entrando a la casa de la Virgen María, esta bendita radio, y lo que más nos impactó fue la capilla. La capilla, ver sus signos, ver la Virgen tan iluminada, ver el Santísimo, todo precioso. Habían pocas personas esa vez, recuerdo, pero lo que más nos llamó la atención fue que todos los que estaban ahí se conocían. ¿Por qué? Porque eran personas que todos los días, después de sus trabajos, venían a recibir la Santa Eucaristía aquí con el Padre Hilario. Entonces para nosotros fue como que, y bienvenidos, pasen adelante, esa alegría con la que nos han recibido siempre, porque creo que es la característica de Radio María hasta el día de hoy. El recibimiento que nos dieron fue muy bonito. Nosotros éramos 2 desconocidos prácticamente para ellos, pero nos hicieron sentir una acogida tan bonita que nosotros desde entonces pues ya no nos fuimos. Y es que Radio María es una familia en Cristo que evangeliza. A través del voluntariado, muchos hermanos se han conocido, han perdido también el miedo al hablar en público y, por supuesto, han conocido más sus talentos. Es importante ver cómo cada uno de los que están pasando en estos micrófonos los ha llamado Dios, y como cada persona es ese momento de servir, es un instrumento también, porque pone en práctica sus talentos para poder brillar frente a la evangelización. Posteriormente de ese momento de que ustedes trajeron los panes,
¿Cómo llegó ya cuando ustedes dijeron, bueno, vamos a servir con Radio María, al ver esa alegría de que todos se conocían? Fue el mismo día, ¿verdad? Sí. El mismo día del pan. Nosotros a la salida de la misa, pues todos, como ya te decía, como familia se quedaron tomando un chocolate con pan. Y bueno, nos acercamos a alguien y le dijimos, mire, nosotros queremos ser voluntarios de la radio. Ay, dijo, pero la encargada ya no está, ya se retiró porque ya no eran horarios de trabajo. Pero aquí hay una ficha, llénenla con sus datos y ella se va a comunicar con ustedes para ver en qué área les gustaría a ustedes colaborar. Y como ya decía Arístides, él estaba dispuesto pues desde barrer, cortar plantas, arreglar flores, lo que sea, pero con el deseo de servir. Igual no, como matrimonio, pues eso ha sido nuestra labor, servir a través de Radio María, y es un gran trabajo que nos deja grandes satisfacciones. Así es. Lo chistoso es que llenamos la ficha, pero nunca nos llamaron. Entonces decidimos venir nuevamente. Me acerqué. Esa vez vine solo y recuerdo que el padre Hilario lo primero que me dijo fue Charve. Y los que conocieron al padre Hilario se van a recordar de esta característica que él tenía, que él era muy cariñoso, pero tenía su estilo. Y lo primero que me dijo es, fuera, andate, no te quiero aquí. Pero yo no entendí, el mensaje era, en esa ocasión se estaba realizando una rifa de un vehículo. Entonces, para recordar un poco, el valor del boleto costaba, la ofrenda era $10 por boleto. El talonario traía 11. El 11avo era para la persona que lo completaba el talonario. Entonces se lo podía anotar, o si lo vendía, esos últimos $10 eran como ganancia. Entonces el padre en ese momento me mandó a un centro comercial donde se estaba exponiendo el vehículo y él quería una persona que estuviera todo el día ofreciendo los boletos. Ofreciendo los boletos. Entonces me fui. Y la ventaja era que yo ya lo veía que eso era una bendición. Yo sin empleo, y si lograba colocar 11 boletos, o sea, un talonario, ya me quedaba una ganancia de $10. Era como un pago. Entonces ya sentía que Dios me estaba bendiciendo por ese lado. Y así, eso fue la primera labor que hice. Luego, como yo seguí viniendo, el padre, bien recuerdo que una vez me agarró de la oreja y me llevó hasta donde está el operador de cabina y le dijo que se levantara y me sentó. Y le dijo que me enseñara a operar, cómo era, que hacía el operador mixer, y ahí aprendí eso también. Comencé a ser voluntario en operador mixer sin tener ningún conocimiento. Cuando habían fiestas patronales también íbamos con Nancy, porque Nancy también tuvo parte de culpabilidad por la que estamos acá. Sí. Porque ella nos llevaba a las fiestas patronales. Filadelfo, que era el encargado de transmisiones, él también, yo le ayudaba a jalar las maletas, porque antes el equipo era muy grande, como mínimo 2 maletas que se llevaban, alambres y todo lo demás. Entonces él me comenzó a enseñar cómo se hace la transmisión, y se me viene a la mente algo que viví en mi primer maratón como voluntario. Habían hecho 3 equipos porque Padre Hilario quería que se transmitiera el Santo Rosario al mediodía de 4 lugares diferentes, uno en Oriente, Occidente, la zona paracentral y la sede. Entonces, un voluntario, un empleado iba a ir con un equipo y no sé qué le sucedió y no sabía. No llegó el día de la maratón. Entonces, el plan B era Arístides, porque yo ya Filadelfo me había como capacitado y me mandaron la primera vez a transmisión a San Miguel. Lo chistoso es que antes la transmisión se hacía a través de línea de teléfono. No es tan moderno como hoy. Se conectaba a una línea telefónica para poder enviar la señal. Y fuimos al Laboratorio San José en San Miguel. Y ahí en la consola estaba conectado un teléfono que transmitía la misa me imagino que para la Radio Católica de San Miguel. Y yo conecté todo. Y ya tocaba el misterio a San Miguel, ya estaban los voluntarios listos, pero la señal no le llegaba. Recuerdo que estaba en cabina Oscar Flores y él me decía, pero es que yo no escucho nada. Y yo le decía, ya están rezando, ya están haciendo pruebas. Y él me decía, es que no escucho nada. Me decía, imagínense, San Miguel caliente, yo nervioso porque no mandaba la señal. Ese día la camisa terminó empapada de sudor. No, pues te voy a contar la verdad que pasó. Hasta hay una fotografía de eso. La maleta estaba colocada en el suelo. Arístides de rodillas frente a la maleta, como implorando que por favor, que alguno de los botones que él tocara fuera el que mandara el enlace, porque de verdad que ya no hallaba qué hacer. Yo lo veía tan desesperado ese día.
Y todos, ya estamos listos. Y él no, espérense. Hasta que al final, pues, hay que termine de contar. El Espíritu Santo me iluminó y se me ocurrió desconectar el teléfono que sacaba la señal para la otra radio. Y es ahí donde se liberó y ya se oye, me dijo Oscar, por otro teléfono nos estábamos comunicando. Y listo, justo a tiempo, nos dan paso para el misterio. Es cosa inolvidable, ¿verdad? La verdad es que hemos vivido tantas cosas. Algo que yo puedo recordar, ya que mencionábamos al Padre Hilario y la capilla, es que yo, bueno, siendo católica, pues no como debería de ser, ¿verdad? Pero nos recuerdo que el Padre Hilario veníamos en la tarde y hacíamos vísperas. Y nos decía, vaya, agarre el libro. Y yo nunca en mi vida había rezado vísperas. Igual el Santo Rosario. Y yo decía, Señor, si hay algo... Perdón, ese es parte del testimonio, porque Sí. tenés que decir que no eras católica. No era católica en ese momento, ¿verdad? Sí fui católica desde mi nacimiento, con los sacramentos y todo, pero en un momento de mi vida, pues yo me enojé con Dios. Y lo que hice fue irme. Y dije yo, no, aquí no está lo que yo estoy buscando. Porque Dios, yo decía que Dios no me había contestado algo que yo le había pedido. Ujú. Entonces me fui de la iglesia, estuve 10 años en una iglesia evangélica. Pero bueno, como decimos, los misterios de Dios, pues encontré un Moisés que me regresó a la tierra prometida. Así que esa es parte que le debo a Arístides también. Así que, bueno, el Padre Hilario me decía, niña, reza tú. Y yo, ay, ¿cómo es? Y me daba el rosario, me daba la liturgia de las horas. Yo decía, ¿y cómo? ¿Y de dónde? ¿Y qué página? Y él era, como decía Arístides, tenía una peculiaridad que si no le gustaba ni cómo hablabas, te callaba, aunque estuviera saliendo al aire. Y te decía, siéntate, no puedes leer. Y yo, ese era mi miedo. Yo decía, no, tengo que aprender a rezar porque el día que el Padre me pase y en el micrófono, yo, ¿qué voy a decir? La verdad que Radio María le debo tanto en el crecimiento de mi fe, porque incluso el rezo a la coronilla de la Divina Misericordia, ¿qué es eso? Decía yo, ¿qué es eso? Una vez recuerdo que un sacerdote me dijo, de penitencia reza la coronilla de la Divina Misericordia. Y esa no había pagado yo esa penitencia, ¿verdad? Porque yo no sabía qué era. Y yo creo que muchos de los oyentes de Radio María estábamos así, Sí. hasta que conocimos esta bendita radio. Y hemos aprendido que cuántos misterios son, cuántas Ave Marías, las jaculatorias, todo eso lo hemos aprendido a través del 107.3 del FM, que es Radio María. Y yo le debo mucho por el crecimiento de mi fe. Así que yo recuerdo eso, que hasta los que cantaban, Arístides, ¿verdad? Sí. Yo creo que todos se ponían nerviosos ante el Padre Hilario porque si no le gustaba, te callaba y te sentaba y pasaba otro. Y la verdad que ha sido, como dice Arístides, muchas experiencias bonitas que hemos vivido acá. Y es que Radio María es una experiencia también, es un retiro constante donde muchos hermanos, así como nuestros hermanos que acabamos de escuchar dentro de su testimonio, hay otros que han aprendido a rezar junto a Radio María. Y eso es una bendición porque es la Virgen María a través de otro hermano haciendo esas instrucciones como que nos toman de la mano y nos dicen, vamos, ven, tú puedes también. Radio María emite muchas palabras que no caen en el vacío, sino que llegan al corazón de aquel hermano que más lo necesita. Y es ahí donde la Virgen María actúa, haciendo el llamado a través de un hermano o hermana, guiándonos para ser instrumento de amor y consuelo. ¿Cuántos hermanos nuestros, ustedes a través de los años, han podido ver que a través de ese mensaje, de ese programa, de esa franja de oración, de una homilía, han dicho y levantado su teléfono para poder decir, yo quiero servir a la Virgen María como coordinador, yo quiero ser voluntario, con la alegría que llegan a las diferentes campañas o actividades que hace la radio? Y es ahí donde queremos preguntarles a ustedes, si pudieran cerrar ambos los ojos y volver al primer día que sirvieron a la Virgen María, ¿qué ven, qué escuchan y qué sienten? Bueno, híjole, inimaginable porque, como lo dije antes, yo vine a Radio María porque pedían voluntarios, pero nunca me imaginé cómo Dios podía utilizarme. Porque yo nunca me imaginé estar frente a un micrófono. Yo nunca me imaginé estar operando cabina. Nunca me imaginé poder ir a transmisiones. Mucho menos, jamás me imaginé ser empleado de Radio María. Yo no vine a buscar un trabajo a Radio María. Y ese es otro testimonio, cómo estoy ahora como empleado, ¿verdad? Pero, y ver también cómo me imagino cómo era Radio María antes y cómo ha crecido hasta hoy,
es inimaginable. Quizás me pasaría toda la noche contando anécdotas y cómo Dios y la Virgen María han sido maravillosos en nuestra vida. Yo creo que a mí lo que me impactó el primer día, ya lo comenté, fue la capilla. Porque cuando uno dice una radio, uno se imagina oficinas, pero no tener el Santísimo las 24 horas del día. Siempre recuerdo que esto se nos enseñó, ¿verdad, Arisa? Sí. Y nos decían siempre pasar a saludar al jefe. Y siempre entrábamos al Santísimo. Yo creo que eso es lo que a mí yo más recuerdo, tener la presencia cercana de Jesús sacramentado las 24 horas del día. Así que si yo cierro los ojos, yo me imagino primero la capilla. La capilla. Sí. ¿Y usted? Igual, creo que la capilla... Al Padre Hilario también. El Padre Hilario, la primera imagen también como sacerdote, porque el Padre Hilario yo lo recuerdo con mucho cariño, porque no solamente fue un sacerdote director, sino que un hermano, un amigo, un padre como papá, que siempre lo orientaba, siempre tenía una palabra. Él sabía cuando estábamos tristes, cuando estábamos emproblemados. Él sabía, el Señor le había regalado un don especial, incluso para confesarnos. Él sabía cuando necesitábamos el sacramento de la confesión. Entonces él es parte también de lo que se me viene a la mente. Escuchar su voz, sus chistes. Yo creo que muchos de los oyentes, de los que nos van a ver también, van a recordar esa franja del Padre Hilario, los chistes, porque él tenía un programa en que se dedicaba mucho a la oración, que nos transformaba también, pero en ese espacio también iban unos chistes y se ponía a contarlos en la cabina. Yo creo que eso también es algo que nos marcó. Sí. Imaginamos, mejor dicho, el significado para ustedes, ese amor tan profundo que están sintiendo, lo estamos percibiendo nosotros acá y ustedes también, porque recordar no solo es un tiempo de servicio, sino también las pruebas que han vivido como matrimonio, como servidores. Y en cada uno de esos momentos quizás hubo una transformación, una verdadera conversión en cada corazón y que también les ha ayudado a fortalecerse en su camino y en su compromiso. ¿Quién fue la primera persona que creyó en el servicio de ustedes y las animó? Bueno, como ya lo dije antes, la culpable, creo decirlo, fue Lo confirmamos. Coincidimos, ¿verdad? Sí, Nancy. Porque a mí me gustaría que contara, Mariela, cuando salíamos y cómo aprendiste a rezar el Santo Rosario, porque fue ella también el instrumento que utilizó Dios, que le decía, ¿cómo? Bueno, cuando nosotros salíamos tuvimos ese privilegio. Yo cuando cuento a mis amigos cómo conozco El Salvador es a través de Radio María, y todos a través de Radio María. Sí, ¿por qué? Porque nosotros como voluntarios acompañábamos a Nancy a las fiestas patronales. Y los primeros años era que aquello de ir a dar a conocer Radio María en el FM. Entonces nosotros andábamos con Nancy. Al solo subirnos al vehículo empezaba a repartir los misterios. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y yo decía, volví a aquella parte de la que el rosario no era algo propio, ya no era algo para mí todavía en ese entonces. Y yo, santo, bueno, vamos a ver, solo son 10 Aves Marías. Yo empezaba, Dios te salve María. Y la verdad, como dice Aristides, ha sido Nancy la que nos ha enseñado incluso a rezar. Nos daba un rosario y decía, no traje, como para que no me diera un misterio. Aquí ando yo en el Pícat y empezaba a sacar de donde todas las gavetas un rosario, porque siempre habían rosarios. Así que yo creo que a quien le debemos estar hasta el día de hoy aquí ha sido a ella. Perfecto. Es bonito sentir cuando alguien cree en nosotros y sobre todo la Reina del Cielo que cree en nosotros para el servicio del voluntariado. Sí. Cuando nos tomamos, o mejor dicho, cuando también nos toman en cuenta para participaciones en actividades como las transmisiones que don Aristides nos estaba mencionando, a veces se escucha muy fácil escuchar una transmisión a través de un radio, pero no saben lo complicado que ha llegado a ser poder llevar esa señal a sus hogares a través de ese radio. Y ahora pues don Aristides nos cuenta parte de esa historia que él vivió y que en la actualidad hay otras cosas, ¿verdad? Que están pasando otros voluntarios. Sí. Pero sentir el respaldo de Dios en cada salida, en cada acción es algo extraordinario, porque todo aquel que sirve con alegría hace de su labor una oración, encomendando su día al Creador. Hermana Mariela, usted que ha estado al frente de la misión de salir a evangelizar, ¿recuerda cuáles fueron esos pasos y cómo la han llevado a tener en la actualidad programas de reflexión, actividades también junto a niños?
La verdad que Radio María ha sido multifacética para nosotros. Creo que todo el que viene a Radio María hace de todo. Algo que recordábamos es que en Radio María nosotros también había un grupo de mamás o voluntarias que traían sus niños a la misa. Entonces aprovechábamos los días domingos para dar catequesis de los niños para que ellos hicieran sus sacramentos acá. Entonces, con otra amiga preparábamos a los niños y les dábamos temas de catequesis. Formamos un grupo tan bonito de niños. Ahí venían los hijos del doctor Aragón y muchos niños, que unos ya son adolescentes, sí, hasta quizás papás han de ser ya. Pero recordamos que formábamos a los niños. Esa vez montamos la pastorela con los niños. Y yo recuerdo que había un niño al que le tocaba dar las ofrendas, ofrecer las ofrendas, y yo le decía, a ti te tocó el pollito, entonces vos vas a decir, aquí te traigo, señora, este pollito pelón, no te lo traje asado porque no tenía carbón. Y el niño lloraba y yo le decía a la mamá, pero ¿por qué llora? Es que él no quiere decir el pollito pelón, me decía. Entonces nos tocaba cambiar. La verdad que en Radio María hemos hecho muchas cosas. Después de eso nos quedamos apoyando con lo del programa, como tú nos decías, recordando, hemos tenido varias maneras de evangelizar a través de la radio. Había un programa que a mí me marcó mucho que se llamaba Paz en la Tormenta, porque nosotros motivábamos, el objetivo era motivar a aquellos que estaban pasando por tormentas, pero muchas veces la misma palabra nos la dábamos a nosotros, porque nosotros estábamos también pasando tormentas. Como tú dices, aquí nosotros venimos, sonreímos y todo, y decimos, ánimo hermano, todo se puede en Jesús, pero muchas veces somos nosotros mismos los que necesitamos ese ánimo. Y así hemos ido pasando. Bueno, mi experiencia ha sido esa: evangelizar primero a los niños con lo de la catequesis en Radio María, luego a través de los programas motivadores que hemos tenido. Incluso hay ocasiones en que he estado grabando para las 3 de la mañana. Cualquiera diría, pero ya es ahora, ¿quién escucha Radio María? Hay muchas personas que por algún motivo no logran dormir, no logran conciliar su sueño y se acompañan de Radio María. Y qué bonito es escuchar una palabra que te trae paz al corazón, y creo que con ese ha sido el objetivo con el que nosotros, con Arístides, porque lo hemos hecho como matrimonio, nos hemos sentado frente a ese micrófono y hemos dicho que todo es posible para aquel que tiene fe, ¿verdad? Todo es posible. Entonces, como yo te digo, hemos hecho tantas facetas. Esa, pues a mí, darle una palabra a una persona, la verdad que no sabemos, ni nos imaginamos, ni logramos a medir cuánto bien hace Radio María, cuánto bien. ¿A cuántas personas ha salvado un minuto o una palabra? Como decía Arístides, escuchar esa predicación esa vez, un minuto de Radio María, ¿a cuántas almas ha salvado? ¿Cuántas vidas? Pues cuántas personas hemos escuchado nosotros que dicen, yo intenté quitarme la vida, pero Radio María fue en el momento en que pasé por ahí. Y la verdad es Dios, ha sido Dios el que nos ha traído a evangelizar a través de las ondas de la radio. Hoy lo estamos haciendo a través de las cámaras, pero yo contenta por eso, porque la verdad, cualquiera diría, mira, ¿y cuánto te pagan? Y como decía Arístides, nuestro mejor salario lo recibimos de Dios. Sabemos que aquí es un voluntariado, que todo lo hacemos de gratis, pero es el mismo Dios quien nos motiva y nos empuja a estar acá. Luego pasamos al programa de niños. Tuvimos la primera etapa del programa Amiguitos de Jesús, igual con los niños de esa vez de la catequesis. Hoy ya pasaron, ya son adultos. Ya hay varias generaciones. Ya hay varias generaciones de los niños, porque los fuimos cambiando. Cuando los niños comenzaron a cambiar la voz y a escucharse ya no como niños, decidíamos traer niños nuevos. Yo soy maestra de profesión y ejerzo esa labor. Entonces a mí se me era fácil como seleccionar niños en mi escuela y traerlos, ¿verdad? Aquellos que son más desenvueltos. Entonces, con esa manera volvimos a hacer Amiguitos de Jesús. Es hace ya 2 años, creo yo, ¿verdad? Nuevamente. Y ahí estamos, evangelizando a los niños. Fíjate que cuando nosotros hacemos el programa, nosotros lo enfocamos a los niños, pero también a los papás, porque sabemos que muchos papás están escuchándonos. Entonces le decimos, papá,
lo hacemos los días sábados. El día de mañana lleve a su niño a misa. Madrina, padrino, usted que tomó la responsabilidad de educar a los niños en la fe, también llame a su comadre y dígale. Nosotros evangelizamos tanto a los adultos como a los niños a través del programa Amiguitos de Jesús. Y muchas de las llamadas que recibimos en el programa son de papás, abuelitas que dicen, qué bonito, aquí tengo sentado a mi nietecito, así que aconséjelo que mañana se levante temprano. La verdad que a mí me alegra mucho hablar de esto y como dice Aristés, el tiempo se nos hará corto. Pero la verdad que en Radio María hemos hecho mucha labor. La labor más grande ha sido esa, evangelizar. Yo también fui empleada en Radio María. La verdad cuando comenzó en el FM, ¿verdad? La verdad que Radio María ha crecido mucho en estos años. Cuando yo estuve era poca la labor quizás administrativa que se hacía en el área de donaciones donde yo estuve, comparada con ahora. Pero la verdad que ha sido, como te digo, una labor que a mí me ha dejado muchas satisfacciones en todas las áreas. He aprendido a usar. Yo les decía, me tocó ahora el trabajo de oficina. Dejé de ser maestra por unos años, y me vine a la radio. Todo comenzó porque yo quería descansar del colegio un año y yo le hablé a mi directora y le dije, mire, me siento un poco cansada del trabajo, ya 10 años consecutivos, ¿me da un año sabático? Y ella me dijo que sí. Entonces yo me quedé en casa descansando ese año, supuestamente, pero se enteraron aquí en la radio de que yo estaba descansando y me dijeron, mire, necesitamos a alguien en el área de donaciones, ¿no nos quiere ayudar? Y yo, ok, está bien. Y el siguiente año, mire, pero no quiere seguir trabajando con nosotros. Y la verdad que ya no me fui, ¿verdad? Hasta que llegó un punto en que ya nuevamente regresé a la escuela. Pero la verdad que la radio nos ha permitido eso, evangelizar. Yo creo que hemos hecho, no tanto, ¿verdad? Porque como decimos nosotros, somos siervos inútiles en las manos de Dios, pero Él nos empuja a través de su Espíritu Santo a hablar cada mañana que nos sentamos con los niños o cuando hemos grabado un mensaje para la madrugada, motivando a aquellos que estamos pasando también, porque lo digo, nosotros también pasamos por situaciones difíciles. Así es, los servidores del Señor y de la Virgen María también pasan batallas, y por supuesto que también los mensajes que emiten y que las personas también realizan a través del testimonio que nosotros escuchamos también nos ayudan a cada uno de nosotros a no perder la fe. Por ello también queremos conocer de parte de nuestro hermano Aristés Hernández. Sabemos que su profesión es la docencia, pero la Virgen María le ha dado una forma especial de enseñar el Evangelio. No solo con palabras, sino con sus acciones. Acciones que quizás no quedan grabadas en cámara, pero sí permanecen profundamente en el corazón de la madre. Sabemos que el voluntariado en el área también de promoción, el trabajo en cabina, ha sido una experiencia totalmente diferente, pero que el Espíritu Santo le ha ayudado a llevar a cabo. Ahora, teniendo la oportunidad de trabajar en el área de donaciones como empleado, ¿cómo se siente su corazón? Ay, mi corazón está complacido. Brevemente el testimonio. Yo, repito, no vine a buscar trabajo a Radio María, vine a ejercer trabajo voluntario. Cuando entré como empleado en el 2019 me llamaron 3 veces, yo no aceptaba las 2 primeras veces, y luego que me ofrecen de promotor, ya dije, ya 3 veces esto viene de Dios, y de atrevido le pedí 3 señales, el Señor me las contestó y estoy acá. Después de ser promotor por un tiempo, y yo no quería aceptar porque a mí la excusa era, es que con cuestiones de dinero, andar con dinero, andar recogiendo dinero, no. La divina providencia. Ajá, yo lo veía así, ¿verdad? El dinero, pero no. Y ahora ejerzo esa labor, ando recogiendo ese dinero que es la divina providencia. Entonces siento que me satisface mucho porque primero hago lo que me gusta, estoy evangelizando de alguna manera y aparte de eso me pagan, ¿verdad? Me pagan para hacer esa labor, pero más lo económico es lo que recibo, porque uno siempre va a traer la divina providencia y no sabe qué es lo que se va a encontrar en el día a día. Y yo en mi oración he agregado decirle, Espíritu Santo, Señor, ven, manda tu Espíritu Santo porque no sé con qué me voy a encontrar. Y mi experiencia ha sido larga en este tiempo como recolector de la divina providencia. Puedo resumirlo, me ha tocado encontrarme con personas solas, en cama,
sin poder moverse, enfermos de todo tipo de enfermedad, que me ha tocado ayudarles en lo poco que he podido. Me ha tocado irles a traer su tambo de gas, me ha tocado irles a traer su medicamento, entre otras cosas, ponerles su garrafón de agua, alcanzarles agua, movilizarlos. Pero sobre todo me he sentido satisfecho porque siento que me he encontrado con Jesucristo en ellos. Porque yo digo, ¿qué les voy a ir a dar? Estaba equivocado al decir eso. Yo soy el que recibo de parte de ellos y vengo con una gran alegría de que una palabra que me han dicho, yo sé que también ellos están orando por nosotros, no solo por mí, sino que por todos los compañeros que hacemos esta labor. Y también he visto la mano poderosa de Dios. Tengo testimonios de personas que las encontré a punto de morir por cualquier enfermedad. Y las he visto cómo Dios las ha levantado por intercesión de la Virgen María. He visto cómo personas están deprimidas, en una depresión terrible, y veo cómo Dios a través de la Virgen María, a través de San José, los ha levantado. He visto personas que no le encuentran sentido a la vida porque no tienen un trabajo, y he visto cómo Dios les ha bendecido con un trabajo digno. Y incluso he visto personas por última vez en sus últimos días de agonía. Y he visto morir personas, no exactamente en el momento del tránsito, sino que los he visto que un día y a las horas o al día siguiente me avisan que ya no están. Y como la alegría que ellos están como preparados para irse para la casa del Padre, acompañándose de Radio María. Entonces eso me satisface. Hemos orado, hemos rezado con ellos, se han sentido bendecidos. Y con este proyecto, como les digo, estoy tratando de resumir tantas cosas que vivo cada día. Pues eso, siento que si bien es cierto, Dios me utiliza para hacer una labor económica, pero no es tanto recoger la divina providencia, sino que llevar el mensaje de la palabra de Dios, que al final de ese hogar que yo visito, el evangelizado soy yo. Porque cada palabra que las personas... Mire, me ha conmovido tanto porque muchas personas cuando nos ven llegar se imaginan que somos la Virgen María en persona. Indignamente, esa dignidad solo la da Dios, pero cómo ellos nos ven y cómo se sienten acogidos. Sobre todo este día justamente he visitado a una hermana de casi 90 años de edad, ya no se puede movilizar, y ella me dio una despedida. Yo no sé si la voy a volver a ver, pero no se podía movilizar y se ha despedido. Hasta en su pobreza de movilidad ha querido salir a la puerta a despedirme. Entonces esas son caricias de Dios. Yo le siento que son caricias de Dios y de la Virgen María, porque la gente se encariña con uno, ¿verdad? Entonces al final el evangelizado soy yo. Yo creo que hemos llegado a comprobar que muchas de las bendiciones, ya me quebranté yo, muchas de las bendiciones que nosotros como matrimonio hemos recibido es a través de las oraciones de esas personas que Arístides visita. Yo escucho cuando él está armando su ruta y dice: hermanita, mañana voy a llegar. Ay, qué bueno, hermano, vaya, aquí le voy a tener un atolito, ¿verdad? Aquí le voy a tener algo para que usted coma algo. Pero yo recuerdo una vez que Arístides se enfermó y las señoras empezaron a llamarle: hermanito, estamos rezando por usted, hermanito, ¿qué tiene, hermanito? Y yo decía: Señor, son esas oraciones las que lo han levantado, porque a los 2 días pues ya estaba como que no había pasado nada. Y yo digo: Señor, tenemos comprobado cómo tu madre intercede por nosotros, y es a través de esas oraciones de personas tan sencillas que nosotros hemos visitado, porque yo en algunas vacaciones suelo acompañarlo. Entonces, como dice Arístides, nosotros creemos que esas personas, en lugar de dar a la radio, ellos necesitan económicamente, pero en la pobreza ellos han aprendido y saben de dónde reciben la bendición, ¿verdad? Que viene de Dios. Y ellos no les pesa, no les duele, no les pasa por la razón de decir: con eso que voy a dar, hubiera comprado mis medicinas, con eso hubiera pagado el recibo de la luz. No pasa por su mente eso, sino bendecir a otros a través de la radio. Y dicen: es que con esta ofrenda que tengo, casi que escondida, porque cuando llegamos no se toca la ofrenda de la radio. Sí. Entonces, cuando dice: aquí le tengo esa ofrenda, yo digo: esa ofrenda es la que está transformando vidas a través de la radio. Porque como nosotros decíamos en una campaña que tuvimos,
cuánto vale un minuto al aire. Entonces yo digo, esa señora, ¿cuántas almas está salvando con ese dólar, con ese billetito que tenía escondido, que quizás el hijo se lo dio para que comprara algo, ¿verdad? Y ella lo guardó para la madre, para la Virgen María. Así que a mí eso me ablanda mi corazón, porque como matrimonio nosotros digo, Señor, las bendiciones que recibimos es a través también del trabajo. Del trabajo que está haciendo pues Arístides, o que estamos haciendo, porque venimos igual, ¿no? Los dos a través de diferentes áreas en la radio. Amén. Definitivamente la oración tiene mucho que ver durante estos 24 años dentro del voluntariado, dentro de cada uno de los empleados, porque ahora son más empleados, porque la Virgen necesita más manos y hay muchos voluntarios también, coordinadores, pero a la vez sabemos que cuando va creciendo algo, necesita todavía más apoyo. Por ello le hacemos siempre la invitación, porque toda ayuda siempre es bienvenida. Hermanos, para ir cerrando este podcast, ¿qué les dirían a otros matrimonios para que se animen a servir juntos, y también para que también aquellos que piensan no tengo nada que ofrecer, qué les dirían ustedes? Bueno, primeramente a todos los matrimonios yo les quiero decir que no se suelten de la mano de Dios. Y luego a caminar juntos en este servicio del voluntariado. No se imaginan cuántas bendiciones se reciben, y tal vez no lo hagan por las bendiciones o por una paga. Al final Dios se encarga de multiplicarlo al 100 por 1. Hemos visto la mano providente de Dios en nuestro matrimonio, pero sobre todo la satisfacción de evangelizar y de llevar este mensaje de amor y de paz, de esperanza al más necesitado. Y eso se refleja en bendiciones como familia, como matrimonio. Entonces, mi invitación es a unirse, a no tener miedo, porque a veces ponemos pretextos que no tengo tiempo, que quiero descansar, pero al final ese poquito que damos se multiplica al 100 por 1. Creo que como matrimonio también los momentos que más hemos vivido juntos ha sido en el servicio de la radio. Como te decía, hemos conocido a El Salvador de punta a punta, ¿verdad? A través de la radio, y vernos allá, que se ve la montaña, que se ve el lago, que se ve todo eso, pues son los regalos que Dios nos da como matrimonio a través de la evangelización que estamos haciendo. Tú decías, quizás no tienen algo que dar. Bueno, la muestra es no somos nosotros, la muestra es un botón, ¿no? Nosotros como dos maestros. ¿Qué estarán haciendo dos maestros en una cabina de radio, verdad? Nada, pues dirían eso, si lo que tienen que hacer es escribir en un pizarrón. Pues Dios prepara a aquel que va a utilizar. Nosotros realmente, yo no hubiera creído estar frente a un micrófono o grabando algo o sirviendo a través de una radio. Sabes que yo tuve de pequeña la idea de trabajar de periodista. Eso siempre lo he recordado. Yo siempre leía las noticias con mi prima. Recuerdo que nos sentábamos, que poníamos una grabadora de aquella época de los cassettes, ¿verdad? Que podía grabar. Entonces empezábamos y leíamos las noticias, ¿verdad? Que salían en el periódico. Y recuerdo yo que yo decía, bueno, a mí me gustaban los medios de comunicación, y sin querer, pues las cosas de Dios, las diosidencias, venimos a parar a Radio María. Y yo digo, cualquier persona puede servir en la radio. Arístides decía, barrer, todos podemos barrer, pero ¿dónde voy a ir a barrer? Yo recuerdo que muchos quizás venimos cuando nos dicen vamos a ser voluntarios en la radio, y nos imaginamos que ya al primer minuto nos van a poner en la cabina, ¿verdad? Y eso no es así, siempre hay una preparación. Sí. Y qué bonito que nosotros la hemos tenido. Dios nos ha permitido estar en todas las áreas. Yo he estado sentada en recepción, haciendo recibos para las coronas de estrellas, recibiendo ofrendas, sirviendo en las cenas. Yo recuerdo, ¿verdad? Acomodando a las personas, recibiendo a las personas en las cenas navideñas, vendiendo boletos en los centros comerciales. Recordaban otros amigos que Nancy recordaba a Francisco, don Francisco. Yo recuerdo que con don Frank íbamos a vender los boletos, y a mí me enojaba porque yo decía, yo me entretenía con las personas explicándoles el carro, y mire, venga, tóquelo, ¿verdad? Y Frank parado nada más con su talonario, y hacia él llegaban las personas a comprar, y yo decía, no, si Francisco ni habla, ¿y por qué las personas llegan donde él? Pero él tenía una característica que también evangelizaba. Yo me imagino que la ternura de verlo tan anciano,
movía a la gente y decía, no, pues al Señor vamos a ir a comprar, ¿verdad? Pero la verdad que Radio María nos ha hecho conocer muchas cosas y experimentar muchas situaciones. Hemos visto morir voluntarios, ¿verdad? Que nos han dejado y que nos han dejado una huella. Hemos sido familia. Yo no sé si el ingeniero Quiñones creo que fue el que nos introdujo el término tía y tío en Radio María. Entonces todos los voluntarios de repente nos decíamos tíos. Ahí viene el tío, hola tío, y es tu tío. No, pero así nos llamamos de cariño, ¿verdad? Entonces hemos visto pues pasar diferentes personas. Tuvimos un amigo, Luis Andrés, él murió joven, era de nuestra edad, pues en aquella entonces él padeció de una enfermedad respiratoria, pero yo recuerdo y tengo una foto que las redes sociales me recuerdan cada año, que fuimos a los Talsigüines, sí, y ahí andaba a Texistepeque, andaba súper enfermo, pero él ahí andaba con la alcancía, porque sabía dónde estaba la bendición. Y él quizás haber dicho, no, si me quedo en mi casa, quizás no sé qué me va a pasar. Y ahí vamos, pues. La verdad que Radio María nos ha hecho felices en todos los ámbitos en los que nos hemos movido. Y como te digo, Dios prepara a las personas. Así que yo invito a todos aquellos que quieren servir, que tienen tiempo. No, ni tanto tiempo, ¿verdad? Nosotros no tenemos tiempo entre todas las labores que hacemos, pero Dios nos hace el tiempo para poder venir y evangelizar a través de la radio. Y como decía Arístides, pues no nos quedemos en casa. Nosotros, como les decía, las mejores salidas que hemos tenido como esposos ha sido en fiestas patronales. ¿Qué más? Con Radio María. Con Radio María, sí. De la mano con Radio María. De la mano con Radio María. Así es. Y es que un gesto sencillo como inició con traer panes para una Eucaristía y esa bendición que recibieron, el impacto de ver la capilla, el Padre Hilario, han transformado, por supuesto, un camino de entrega, constancia y amor por aquellas almas a las cuales ustedes no conocen, pero la Virgen y Jesús sí conocen y llega el mensaje. Este matrimonio nos recuerda que cuando se sirve con humildad y con alegría, María nos toma de la mano y nos lleva más lejos de lo que imaginamos. Y como ellos lo dijeron, a recorrer todo El Salvador. A todos los que nos escuchan les invitamos a preguntarse, ¿qué puedo hacer yo hoy por esta misión? Tal vez sea una hora de voluntariado, una sonrisa al visitar una comunidad, una ofrenda que sostenga la voz de María en el mundo. Que el ejemplo de nuestros invitados inspire más corazones a decir, aquí estoy, Señor, envíame, y que, al igual que ellos, podamos descubrir que la voz de Dios siempre llama y espera una respuesta. De esta forma agradecemos a nuestros invitados, a la hermana Mariela y al hermano Arístides por haber asistido a este podcast, por recorrer y recordar esos momentos que han marcado sus corazones y también el corazón de muchos hermanos a los cuales su trabajo ha llegado. Y decimos juntos, alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. En Radio María El Salvador, el voluntariado es el corazón que responde al llamado de Cristo para anunciar el Evangelio y acompañar a cada hermano en cada programa y transmisión. Este fue un podcast de Radio María El Salvador.